Cada vez vamos a hablar de salud ahora con Mar Romero Sala. Mar, bienvenida. Ya estamos aquí, pues vamos a hablar de que cada vez hay más estudios que muestran algunos medicamentos antidepresivos que podían reducir los casos de COVID-19 grave. ¿Qué sabemos sobre esto? Pues mira, el estudio más reciente se publicó hace solo unos días, basado en Estados Unidos, y básicamente lo que concluye es que hubo un 30% menos de muertes por COVID-19 entre los pacientes que estaban tomando medicamentos regularmente, medicamentos antidepresivos como la fluoxetina y la fluvoxamina. Esto se suma también a un estudio en Brasil, donde se dijo que estos medicamentos también estaban reduciendo aproximadamente en un 30% los casos de COVID-19 grave. Entonces, pues para comentar estas noticias y todos estos estudios, como cada lunes, estamos con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenos días, doctor. Empecemos por aquí. ¿Qué explica esta relación que hay entre los medicamentos antidepresivos y tener menos riesgo de sufrir COVID grave? Mar, de hace unos meses ya se estaba estudiando desde hace un tiempo esa capacidad que tienen estos medicamentos. Estos medicamentos impiden la inflamación del cerebro, que es uno de los problemas de la depresión y que se hace a través de medidores químicos que se llaman citoquinas. Entonces, al usar estos medicamentos se bloquea ese proceso inflamatorio que es mediado por los citoquinas, que coincide con algo similar a lo que sucede en las fases graves del COVID-19. Eso hizo colegir a los investigadores que estos medicamentos, al inhibir selectivamente estas células que producen estas citoquinas, podrían favorecer un desenlace favorable y así lo quedó demostrado en los estudios recientemente publicados. Doctor, le pregunta entonces, ¿qué consecuencias pueden tener estos hallazgos en la lucha contra la pandemia? Pues una cosa muy importante, Raúl, primero es que son medicamentos que están en todo el mundo. Segundo, son medicamentos que tienen versiones genéricas, son medicamentos de muy poco costo, realmente es menos de $1, incluso una tableta. Lo tercero es que son medicamentos que al ser accesibles e impedir la gravedad de la enfermedad, pues son una parte de una herramienta terapéutica que podríamos usar los médicos en todas las regiones para poder disminuir esa probabilidad. Digamos que es una muy buena noticia, sobre todo por la accesibilidad que tienen los medicamentos en las regiones del mundo. Por supuesto, recordemos de hecho que un tratamiento de las nuevas pastillas que está desarrollando Merck pueden ser hasta $700 por persona el costo que tiene. Entonces, por ese lado hay esas buenas noticias, pero yo quería preguntarle también que estos medicamentos antidepresivos como la fluoxetina es el componente activo del Prozac. Son medicamentos fuertes que regulan la serotonina y niveles hormonales en el cuerpo. Entonces, ¿qué tan sano, qué tan seguro es usar este tipo de medicamentos en pacientes que no tienen diagnosticados ningún problema de salud mental? Digamos que estos medicamentos son bastante seguros, se usan en millones de personas. Aquí lo importante es que es un tratamiento no de largo plazo, sino de muy corto plazo. Se están hablando de tratamientos de solamente 10 días. Luego, si impacto realmente a nivel de la salud y consecuencias a largo plazo, pues no es considerada porque realmente son terapias muy cortas. Estos medicamentos no son equivalentes como las de MSD y de Pfizer, los medicamentos, son una alternativa más que evitan la inflamación. Recordemos que los otros son antivirales directos y son complementarios, podríamos verlo, y eso está por desarrollarse en futuros estudios sobre la evaluación de los medicamentos. Pero son periodos muy cortos y por eso no van a tener mayor impacto en la salud de las personas que lo toman. Ahora, doctor, entonces, ¿los problemas en la salud mental se consideran un factor de riesgo para el COVID-19? ¿Esto interfiere de alguna manera en estos estudios? No, digamos, no interfiere. Definitivamente la salud mental es un problema no de la pandemia, es un problema global desatendido. En la pandemia se exacerbó y consecuencia de la pandemia pues va a implementarse. El uso de estos medicamentos es un uso generalizado, como les mencionaba, en varias partes del mundo y probablemente sea una herramienta más para poder disminuir la probabilidad de COVID grave. Es muy interesante estos hallazgos por la accesibilidad, como les comentaba, y la mínima impacto que tiene y repercusión en personas sanas por ser terapias cortas, pero las personas que lo toman, pues tampoco no van a tener ningún efecto deleterio en su salud durante la infección por COVID, por ejemplo, y podría ser una alternativa, pues no suspender estos tratamientos durante el COVID-19. Eso es lo que se tiene que evaluar en unos futuros estudios clínicos.
Esa era mi última pregunta también para usted, ¿no? Como, ¿hacen falta más estudios? Porque por ahora lo que vemos es una especie de relación estadística entre tomar estos medicamentos y menos riesgo de COVID grave, pero antes de dar el paso de usarlos realmente, de recomendarlos, ¿necesitamos tener más información? Claro, una cosa es indicio y otra cosa es evidencia. Y en este momento tenemos es un indicio del beneficio que podría tener. Ahora lo que hay que establecer son todos los estudios comparativos en poblaciones segmentadas, haciendo los seguimientos clínicos para mirar que esos desenlaces que se observaron pues sean evidentes y de ahí hacer recomendaciones y luego aprobaciones. Esto es una indicación que aparece en la pandemia y una noticia por la accesibilidad, sin embargo con toda la cautela porque esto obviamente no tiene todavía una indicación ni una recomendación médica. Es simplemente el inicio de los estudios clínicos que van a poderse desarrollar en el futuro. Pues desde el inicio y hasta el final seguiremos esta información con mucha atención y siempre pues también de la mano de nuestros asesores científicos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Imar, gracias. Ahora vamos a darle paso a nuestro segundo invitado del día.